Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. En los dos anteriores capítulos hemos hablado de un tema que tiene relación con el tema que trataremos el día de hoy, que tiene que ver con los derechos fundamentales. Hablamos primero del sistema interamericano de derechos humanos, que es el que rige en nuestra región y que tiene unas funciones investigativas muy importantes en cuanto a vulneración de los derechos fundamentales. En el siguiente capítulo mencionamos las condenas que tiene Colombia por la violación de derechos humanos, sobre todo en masacres, y que suman varios billones de pesos que todos los colombianos pagamos. En el día de hoy hablaremos de la acción de tutela, pero no nos vamos a adentrar propiamente en lo que la esencia de la tutela, sino los efectos que tiene actualmente con relación a un decreto que acaba de dictar el gobierno nacional y que cambia las reglas sobre el reparto de tutela, que tiene muchos efectos para los fines que persigue el gobierno nacional. Con el decreto 333 del 6 de abril de este año 2021, el Ministerio de Justicia cambió la competencia que tienen los jueces para conocer las acciones de tutela. De esta manera reformó el decreto 1069 del 2015, que era reglamentario del sector de justicia y del derecho. De esta manera se le está despojando la competencia a los jueces municipales y a los tribunales superiores de distrito, los cuales venían conociendo incluso de tutelas en contra del Estado cuando había un interés oficial como el retorno de la erradicación de áreas de glifosato. Todo parece indicar que esta decisión cambia el mecanismo que tiene el gobierno para defenderse de las tutelas, circunscribiendo o limitando solamente al Consejo de Estado para que sea su juez natural. Digamos entonces que con este decreto hay varios puntos. Por ejemplo, el primero es que las tutelas dirigidas contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares deben ser conocidas por tribunales superiores de distrito o por los tribunales administrativos. Esa es una novedad. Otra es que las tutelas dirigidas contra los consejos seccionales de la judicatura y las comisiones seccionales de disciplina judicial las conocen los tribunales superiores. En tercer lugar, las acciones dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en primera instancia las conocen la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado y se resuelve por la sala de decisión, sección o subsección que corresponda. En cuarto lugar, que es el punto crítico, se refiere a las tutelas dirigidas contra las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional y las políticas, programas y o estrategias de erradicación de cultivos ilícitos que conocerán en primera instancia solamente el Consejo de Estado, es decir, se excluye a la Corte Suprema de Justicia. Estas reglas se aplicarán desde el 6 de abril del año 2021, o sea, sobre las tutelas que se fijen a partir de esa fecha. Tal parece indicar que algunas decisiones anteriores en tutela no le gustaron al gobierno. Por ejemplo, en el caso de la aspersión con glifosato, la Corte Constitucional tiene una sentencia que es la T-236 del año 2017, que impuso 6 condiciones para que se puedan reanudar las aspersiones con este químico que es venenoso, que están suspendidas desde el año 2015. Digamos también que esa prohibición de fumigar con glifosato nació del mismo Consejo Nacional de Estupefacientes en el año 2015 y luego, 2 años después, en el 2017, la Corte, a través de esa sentencia, indicó que esa herramienta se podría retomar siempre y cuando se cumplan varias exigencias. Por ejemplo, la Corte dijo en su momento que hay que demostrar la ausencia absoluta de daño, es decir, que el glifosato no tendría ningún daño contra las personas, contra los animales, contra las fuentes hídricas. Eso tendría que probarlo el gobierno nacional para que se pueda legalizar este mecanismo.
Ese pronunciamiento del año 2017 también le ordenó al gobierno que le dé cumplimiento a lo que se había pactado en el punto número 4 del acuerdo de paz con la FARC y que cumple con el Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que tiene como siglas PNIS. Es decir, que no puede ser una política aislada, sino que tiene que estar de acuerdo a lo ya pactado. Esta sentencia T-236 del 2017 coloca, como lo dijimos, varias condiciones. La primera es que la regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, es decir, entidades aparte. El segundo requisito es que la regulación para eh, utilizar el glifosato debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos como el riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Quiere decir la Corte que hay que hacer consultas con las personas que resulten afectadas y que se escuchen sobre todos los posibles daños que se pueden afectar con el glifosato en estos territorios. Tiene que ser entonces un proceso participativo y técnicamente fundado, es decir, con mecanismos de análisis ambiental que indiquen el peligro de este químico que ha sido prohibido en muchos países. La tercera condición es que el proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. Quiere decir esto que, como esto es un proceso, si hay o aparecen nuevos riesgos de daño, pues se debe hacer una revisión constante, automática, de todas estas afectaciones que producen el glifosato. En cuarto lugar, la investigación científica es el cuarto requisito sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación que se tenga en cuenta para tomar decisiones deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad. O sea que la investigación científica tiene que ser muy rigurosa, no puede ser muy superficial, porque la vida de personas, animales y ecosistemas estarían en juego. El quinto requisito que colocó la Corte es que los procedimientos de queja deberán ser comprensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo. Quiere decir que deja una ventana abierta para que las comunidades puedan quejarse sobre la afectación del glifosato. Y la sexta condición que coloca la Corte es que en todo caso la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente. Entonces, aquí se quiere enunciar que esa evidencia tiene que ser muy objetiva, no puede ser simplemente una manifestación, sino que demuestre que no hay ningún daño para la salud y el medio ambiente. Eso lo tendría que cumplir el gobierno nacional. Finalmente, digamos que el decreto 333 del 2021 limita la acción de la Corte Suprema de Justicia, ya que en materia de tutela, ya algunas decisiones contra el gobierno nacional habían sido contrarias y resaltan la independencia judicial. Pensemos, por ejemplo, que en el gobierno del señor Duque el fallo por la protesta social que fue avalada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues no iba acorde con los parámetros de su gobierno, o sea, no les gustó. Tampoco aquella tutela en la cual se le ordenó al presidente Duque que no podía exaltar en su cuenta de Twitter a la Virgen de Chiquinquirá porque entre las varias razones que enunció la tutela es que nos encontramos en un estado laico, es decir, no hay ninguna confesión oficial en Colombia, hay libertad religiosa y ni siquiera el presidente puede hacer una apología de algún santo, en este caso la Virgen, porque la Constitución así lo ordena. Finalmente, este decreto pues está llamado a caerse porque se podría pensar que también se requiere una ley estatutaria para modificar este tipo de mandato, ya que involucra derechos fundamentales. Eso quiere decir que un ciudadano no podría tutelar, si tiene razones, al presidente de la República en materia, por ejemplo, de seguridad o de aspersión o de cultivos excluidos como con el glifosato, porque quedaría limitado solamente a ser escuchado por el Consejo de Estado.
de manera que limita mucho la acción. Además, el Consejo de Estado está saturado de demandas, o sea, sus mismos funcionarios y magistrados están con mucho trabajo, entonces no es lo mismo, digamos, redistribuir esas tutelas entre varios altos tribunales que limitarlo solamente a uno que es el Consejo de Estado.